pero se me ocurrieron algunas cosas muy breves que quiero decirlas como una suerte de asociación libre. Asociación libre que tiene que ver con dar a luz un libro. Libro y luz tienen que ver, tienen mucho que ver. Fíjense que con respecto a la memoria y al olvido, un notable escritor que seguramente ustedes han leído, que se llama Milan Kundera, decía que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Si pensamos en nuestra Argentina, esto parece tener una vigencia impresionante. Otra cosa que se me ocurrió es, y tomando en cuenta a Aide Daiván, que la conozco hace varios años, Aide Daiván ha presentado varios libros aquí, Con el tiempo a cuestas, un libro de poesía, Todo tango, poesía lunfarda y letras de tango, y últimamente Historia de muchos. Y hoy junto con otros poetas presenta esta notable antología. Me anticipo a decir notable porque he leído 2 poemas nomás y me parecieron notables. Lo que sí quería decir que hay un tango, y Aide lo conoce muy bien y yo también y ustedes también, que se llama La Última Curda. La Última Curda tiene letra de nuestro cátulo, apellidado Castillo, música de Pichuco, y en una parte de los versos dice, en la estrofa final dice: no ves que vengo de un país que está de olvido. Sí, pero esto es extraordinario, no ves que vengo de un país que está de olvido, y creo que seguimos viniendo de un país que está de olvido, y la creación precisamente, un libro, da testimonio de que la memoria existe y la deja implantada, grabada, ratificada, deja este testimonio creativo que es para siempre. Por eso puede, como decía Chagall, enfrentar esta finitud que llamamos muerte. Y al darle esta suerte de palabras de bienvenida, quiero apelar a la definición clásica. La definición clásica de memoria la tomé del diccionario de la Real Academia. Voy a empezar por el olvido. El olvido, dice el diccionario, dejar de tener en la memoria lo que se tenía o debía tener. Dejar de tener en la memoria lo que se tenía o debía tener. Parece como una agresión, ¿no? El olvido, una agresión que uno se hace a sí mismo, si es que el olvido existe. Borges decía que hay una cosa que no existe, es el olvido. Y creo que esto es más preciso que lo de la academia. Uno lo tapa, pero aparecen los sueños. Y seguro que aparecen los sueños, Freud mediante, pero sobre todo aquellos que sueñan, que somos todos. Pero de la memoria dice el diccionario de la Real Academia algo que me parece más sabio. Dice: memoria, potencia del alma por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Lo que me llama la atención de esto, más allá, digamos, de la descripción, o la potencia, esto de potencia del alma, que no es simplemente una abstracción, sino que es una energía puesta en ese espacio virtual, que es el aparato psicológico de cada sujeto, y que el diccionario con toda sabiduría, creo yo, lo llama potencia del alma. Yo, al decir estas cosas, me estoy refiriendo a que el libro, el contenido del libro, tiene como título, que me parece un acto de madurez, Memoria del olvido. Quiero citar también a quienes son los responsables de este parto: Julio Aranda, Aide Daiván, Jorge Montesano, Osvaldo Esportore, Emanuel Buleiro. Y quiero, en nombre del Departamento de Cultura de la Sociedad Hebraica Argentina, agradecerles por haber elegido este lugar para presentarlo, y agradecerle a todos ustedes que estén aquí para asistir a este parto. Y, por último, quiero decir 2 palabras de Editorial Botella al Mar. Está aquí la responsable de esta editorial, aquí a mi izquierda, Alejandrina de Vescovi. Este editorial, Alejandrina de Vescovi es poetisa, es pintora,
es ex pintora por ahora, y es la responsable de una editorial que hace más de medio siglo publica poesías. Esta es una editorial de locos. Su especificidad es la poesía, están todos locos. Y esta locura, que quizás se iniciara mucho antes de Erasmo, esto de publicar poesía, creo que también es un desafío para proteger la vida. Fue fundada por dos españoles, Arturo Cuadrado y Luis Ibáñez. Yo no tuve el gusto de conocer a Arturo Cuadrado, conozco sí la editorial, pero sí conocí bien a Luis Ibáñez, que si ustedes en Hebraica acá sepan, y si no les sugiero que lo vayan a ver, en el hall del teatro hay un vitró estupendo de Luis Ibáñez. Luis Ibáñez hace muchos años en esta misma sala hizo exposiciones cuando la dirigía el escultor Luis Falcini. Acá tenemos un mural de Valleplanas, un mural de Berni atrás, nos cobija un mural pintado durante la Segunda Guerra Mundial como el de Berni del maestro Juan Carlos Castelmino. Luis Ibáñez pertenecía a todo este grupo de creadores, nacido en España, afincado en la Argentina, pintor genial. Y entonces yo quería hacer esta referencia como manera de presentar a este editorial que sigue publicando poesía como un acto supremo de vida, y con estas palabras también presentar a la señora Alejandrina de Belkovic, que tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por las palabras que dijiste de Botella al Mar, por el recuerdo hacia don Arturo Cuadrado y Luis Ibáñez, que al irse Luis Ibáñez a vivir a España hace 25 años atrás, me tocó a mí cubrir ese espacio, y desde entonces, desde hace 25 años, la editorial tiene 54 años de existencia, pero desde hace 25 que yo estoy trabajando y dirigiendo Botella al Mar. Bueno, primero agradecerte entonces estas palabras y decirle a todos muy buenas noches, amigos, porque yo pienso que todo lo que se reúne en torno a la poesía crea una suerte de amistad entre los presentes. Aunque no nos conocemos, todo esto que es el libro, los poetas, en fin, nos va haciendo conocer y nos va haciendo ser amigos y hasta cómplices de este parto, como bien dijo Mansur recién, que vamos a presenciar esta noche, porque esta noche lanzamos, nace a la vida, nace al público, Memorias del Olvido. Y me gustó mucho también esto de la metáfora así del parto, porque yo lo suelo usar mucho, porque a veces le digo a los poetas que vienen a la editorial que yo simplemente soy la partera en el proceso del libro, ¿no es cierto? Porque soy la que me dan el germen de ellos, que es la poesía, y yo se la termino convirtiendo en un libro, o sea que se los estoy pariendo. Y es una linda comparación para hacer con respecto a la función de lo que es un editor, ¿no? Un editor en este sentido que edita poesía, ¿no? Que está en las antípodas de las editoriales comerciales, por supuesto. Bueno, Memorias del Olvido vino de la mano de la poeta Lucila Fébola. El original vino de la mano de ella, presentándome a estos 5 poetas que decidieron juntarse, que decidieron reunirse en un libro, y de una manera muy original, porque Botella al Mar ha publicado muchísimos libros compartidos, pero nunca de esta manera tan particular de poner los poemas por separado, o sea, de no encasillar a cada poeta con un fragmento del libro, sino que aquí se han unido todos amorosamente para hacer un libro con sus poemas. Yo también quiero agradecerle a estos 5 poetas, Julio Aranda, Ide Taiban, Jorge Montesano, Juan Manuel Portores y Manuel Muleiro. A todos los conocía, algunos ya habían publicado en Botella al Mar, habernos elegido otra vez para
publicar. Es un placer tener este libro en nuestra colección. Quiero destacar también la tapa del libro, el dibujo del libro, que es de Manuel Muleiro, que es uno de los poetas que lo integran, que además es artista plástico y que ha hecho realmente un dibujo precioso para la tapa que da de una hermosa presencia. Y también el prólogo, quiero destacar, de Lucila Fébola en el interior del libro. Bueno, les deseo, se imaginan a cada uno de ustedes, la mejor suerte con él. Acompáñenlo, porque si estamos hablando que en este momento estamos pariendo un libro, es como si fuera un hijo al que hay que empezar a ayudarle a andar. O sea, no hay que abandonarlo, hay que acompañarlo, hay que seguir presentándolo en todos lados que podamos. O sea que hay que ayudarlo a que Memoria del Olvido vaya creciendo, no se quede solamente en este acto de presentación. Bueno, yo quiero destacar que el que va a introducirnos dentro realmente del libro, dentro de la poesía de Memoria del Olvido, es uno de los más prestigiosos poetas argentinos. Tiene 5 libros de poemas publicados, es traductor de poesía griega al español, tradujo a Elitis, a Ritsos y además un conjunto de poesía griega moderna. Tiene varios premios: el primer premio del Fondo Nacional de las Artes por la traducción, el premio de la Secretaría de Cultura de la Nación y el premio Conex en poesía. Es miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras. Botella al Mar realmente está complacida de que sea Horacio Castillo el que presenta este libro, y creo que los 5 poetas integrantes de Memoria del Olvido tienen en este momento un padrino imponderable, uno de los mejores poetas argentinos. Así que bueno, lo vamos a escuchar con mucha atención para ir entrando en el camino de Memoria del Olvido. Muchas gracias. Gracias, Alejandrina, por tus palabras. Veremos después si los poetas están conformes con mi visión de su vida. Realmente es para mí un honor que me hayan confiado la presentación de este libro. Personas a quienes no conocía personalmente. Y si la palabra honor es un poco solemne, diría yo que es un gesto de cordialidad entre poetas, y no nos olvidemos que cordialidad viene de cordis, de manera que los latinos habían acuñado una expresión, eximo cordis, con el corazón abierto, de manera que tanto los que me han elegido como yo estamos en esta ocasión con el corazón abierto. Y si no es insistir demasiado con el tema de la palabra relacionada con el corazón, con esa misma actitud cordial, debo confesar que he recorrido las páginas de este libro, que es en sí mismo un acto del corazón, porque por lo pronto sus autores comparten una comunidad poética, el taller fundado por Lucila Fébola, nuestra querida amiga, y en ese sentido están vinculados por relaciones de tipo personal y afectivo, y por el amor a la poesía y a la creación. Y de ese espíritu comunitario, también podría decir comunero, ha surgido este libro, cuya originalidad ya se ha insinuado en las palabras de los que me han precedido, y que yo también voy a tratar de destacar. Es cierto que los autores han catalogado a esta obra como antología.
pero creo que excede los límites convencionales de antología, que como sabemos quiere decir florilegio, ¿no? Una selección, una reunión de la quinta esencia de algo. Me parece más apropiado tomar este libro como una experiencia creadora, un work in progress, una obra en proceso, una obra en movimiento hacia sí misma. Y los autores no han elegido arbitrariamente sus textos, tampoco los han juxtapuesto, como suele ocurrir en las antologías, sino que se han preocupado de organizarlos en función de un concepto determinado. Lucila Fébula en su prólogo dice bien que se trata de un concierto de 5 voces diferentes. Creo que esta caracterización musical es acertada, porque los textos van desarrollándose como movimientos musicales. A veces con motivos dominantes que se entrelazan o varían, otras veces como una sonata o una fuga desarrollando motivos que se unen cuando uno termina y el otro comienza, o con finales comunes. Por eso también, y creo que es otra nota original de este libro, los autores no están confinados cada uno en su rincón alfabético o cronológico, sino que se ubican según un orden temático o melódico producido por el propio dinamismo creador. En algunas ocasiones, un motivo es tomado por otro de los autores y continuado por los restantes. O el mismo autor necesita expresarse en 2 textos sucesivos, o se aparta de la nota dominante y avanza hacia zonas que a su vez iluminan y activan los trabajos de los demás. Si no fuera porque se ha abusado mucho de la palabra intertextualidad, yo diría que esta es una experiencia de intertextualidad pura. Quiero decir, no determinada mecánicamente o por afinidad o como un contexto, ¿no? O por interacción, sino como resultado de una propia trama común. Lo singular es que no obsta a esta unidad la diferencia estilística, ni el distinto modo de enfocar el objeto lírico, ni la subjetividad y la personalidad de cada edición, que las hay. Por el contrario, los rasgos individuales, curiosamente, a diferencia de otras antologías, contribuyen a afirmar la unidad y la pluralidad. Hay, por supuesto, un fondo común, una afiliación que me permito vincular con nuestro lugar, con nuestro propio drama, con nuestra idiosincrasia, con nuestra, diríamos, melancolía histórica, con nuestro dolor metafísico, con el que todos más o menos por aquí nacemos. También la influencia de la época, o del siglo, o de la civilización, o si se prefiere eso que se ha dado en llamar la posmodernidad, lo que sea. Hay un fondo común. Pero debajo de ese común denominador, cada uno descubre sus percepciones más recónditas, aquello de único que alberga la experiencia de cada vida, y que en estos poetas determina su propia voz. Así en Julio Aranda, que abre el libro, la palabra se crispa para enfrentar la corrosión del mundo, el dónde, cómo, cuándo de la infancia perdida, la fragmentación de una realidad o de la realidad, perro, pájaro, historia, cuya imagen más desolada, dice, es siempre blanca. Osvaldo Spoltore, acosado también por la realidad, en este caso la realidad visible e inmediata, los seres de carne y hueso, los lugares,
el habla jergal, un niño de hospital, etc., se eleva hasta la ironía y, como en un absurdo acto de purificación, entona una oda a la basura pública. En Emanuel Muleiro, autor del dibujo y diseño de la tapa, la llaga viva de la fatalidad colectiva o individual, ese escarabajo, dice, aplastado por el zapato, se convierte en desencanto metafísico y proclama: he vuelto a ser el mismo que nunca he sido. Aide Daivan, prisionera de un paisaje kafkiano, siente que el tiempo brota por todos los resquicios y convierte la ausencia en presencia. Por ese atajo, a pesar de las apariencias de esos relojes antiguos colgados en la pared, de los que habla un poema, por ese atajo, digo, se filtra el centelleo del presente. Ahora y lágrima. Por último, Jorge Montesano, recluido o liberado en un nihilismo puro, abstracto, construye la metáfora de un mundo sin dioses, donde la vida es una diáspora, una dispersión y al mismo tiempo una siembra, etimológicamente hablando, una fuga continua en la cual se pierde toda noción de identidad, y al borde de la paradoja, Montesano clama: olvidé aquello de lo que ya no hay memoria, déjate guiar. Como puede verse, todos estos poetas tocan aquello que el filósofo Adorno llamó el más alto grado de individuación del ser doliente. De allí, solo de allí, de esa zona de que habla Adorno, brota la verdadera poesía. Solo allí se produce esa pulsión que, según André Breton, citado por Lucila en su introducción, permite superar la contradicción. Aunque en verdad yo preferiría considerar ese punto del que habla Breton, sea real, imaginario o metafísico, no como un más allá de la contradicción, sino como un tramo de la dialéctica de lo absoluto. Porque lo absoluto como tal escapa a las posibilidades de la conciencia y solo se nos hace perceptible a través de su naturaleza dialéctica. Somos conciencia de ausencia. Y esta es una realidad que aparece desde el título de este libro y en todos sus momentos. Somos conciencia de ausencia, porque vivimos inmersos en lo finito, en lo real o en lo físico. Podemos concebir lo infinito, lo abstracto, lo sobrenatural o lo metafísico. Esa es nuestra miseria, pero esa es también nuestra gloria. Y eso es lo que intenta Memoria del Olvido, este libro de los amigos. Dice Batimov, el filósofo: lo que queda lo fundan los poetas. No tanto como lo que dura, sino ante todo como lo que queda: huella, recuerdo, monumento. Y aquí se me ocurre la razón última de este libro, la razón última de toda poesía: salvar lo que queda, salvar del despojo, detener la diáspora. La realidad, como la sierva de un hermoso poema de Borges, está hecha de un poco de memoria y de un poco de olvido. Dice Borges, sierva de un solo lado. Y la tarea de la poesía es precisamente cribar la realidad, retener en el servidor de la memoria, en este caso, lo esencial, lo que no se escurre por su propia entidad, lo que no pasa por su propia potencia, por los agujeros negros del tiempo. No la memoria minuciosa de Funes, personaje de Borges, pero tampoco el olvido nihilista del Eclesiastés,
En todo caso, como lo proponen estos poetas, la fidelidad a la palabra poética, porque solo ella es la memoria pura del mundo, solo ella crea el mundo, así de simple. Solo la palabra poética, que es la memoria, y no nos olvidemos que Mnemosín era la fundadora de la poesía en alguna medida. Solo entonces la memoria es lo que quiebra el silencio primordial y lo que hace que haya mundo, que haya existencia y al mismo tiempo percepción y continuidad del mundo. Hasta aquí, mis queridos amigos, lo que yo he podido advertir en unas primeras aproximaciones a este hermoso libro. Como toda verdadera poesía, seguramente otras lecturas me brindarán muchos más elementos, y a cada uno de ustedes también les brindará otra perspectiva que no tiene necesariamente que ser la que yo he tomado en este caso. Les repito mi agradecimiento, les deseo muchísima suerte y que sigan cultivando esta comunidad tan rica, de la que yo también, y lo agradezco, soy de este momento parte. Muchas gracias a todos.